página 21. Los sumerios, Paul Collins, 2021. 1.2. Oriente se encuentra con Occidente. Al buscar un comienzo para nuestra historia, un buen lugar para comenzar no es, como podría esperarse, las tierras bajas de Irak, sino más al este, en las tierras altas de Irán durante la época de uno de sus gobernantes más famosos, la dinastía Safavid, el emperador Shah Abbasi, r. 1588-1629. Cuando Shah Abbas heredó el trono de Persia, el país se encontraba en una situación peligrosa. El Imperio Turco Otomano dominó el Cáucaso hasta Tabriz, al sur, y Mesopotamia al oeste. De hecho, gran parte del oeste de Irán estaba amenazado por las fuerzas turcas, y en 1590 la región desapareció para ellas. No era mucho mejor hacia el suroeste, donde el imperio portugués controlaba y grababa el flujo del comercio marítimo con Irán desde la isla de Ormuz en el Golfo Pérsico. Para contrarrestar estos desafíos militares y económicos, Shah Abbas vio ventajas en forjar alianzas con potencias europeas y, por eso, en lo que fue una política novedosa para un gobernante safávida, comenzó a recibir visitas de extranjeros y no musulmanes. Los reinos occidentales estaban deseosos de participar comercialmente y pronto artículos de lujo como la seda iraní comenzaron a intercambiarse por oro y plata. Durante 10 años, y con la ayuda de asesores ingleses, Shah Abbas reformó su ejército y extendió un control firme sobre las provincias de Irán. En 1598 había establecido una nueva y magnífica capital en Isfahán, llenándola de parques, palacios, pabellones y mezquitas e incitando a un visitante francés a describirla en la década de 1660 como la ciudad más grande y hermosa de todo Oriente. Los edificios estaban bellamente embellecidos y una forma popular de decoración en los palacios residenciales eran los azulejos cuadrados dispuestos en grandes paneles para formar escenas figurativas con personajes ambientados en un paisaje, incluyendo ocasionalmente representaciones de personas vestidas a la europea. Entre esos extranjeros se encontraban representantes de las compañías holandesa y británica de las Indias Orientales, embajadores europeos y sacerdotes católicos, así como aventureros militares que se mezclaban en la sociedad cosmopolita de Isfahán. A ellos se unió un rico aristocrático romano llamado Pietro della Valle, que había abandonado Italia en 1614 para emprender una peregrinación a Jerusalén. Habiendo logrado ese objetivo 2 años después, y considerándose una especie de soldado, se unió a una caravana y se dirigió a Bagdad con el objetivo final de ofrecer sus servicios al Shah, amigo de los cristianos, contra los otomanos. En Bagdad della Valle se enamoró de Ma'ani Jowairi, hija de padre católico nestoriano y madre armenia, y tras casarse la pareja partió junta hacia Isfahán. Sin embargo, el momento fue desafortunado porque Shah Abbas estaba ausente en campaña. Después de esperar un año en la capital, della Valle decidió tomar la iniciativa y viajó a la corte real del norte de Irán. Aunque se le concedió una audiencia, el Shah parece haber encontrado poca utilidad para el italiano, y hacia finales de 1618 della Valle, que en ese momento no se encontraba bien, regresó a Isfahán para recuperarse. Después de vivir en Irán durante casi 3 años más, tomó la decisión de viajar de regreso a Europa a través de la India, por lo que en octubre de 1621, marido, mujer y una hija adoptiva partieron hacia el sur, hacia el Golfo Pérsico. Al pasar por la ciudad de Shiraz, della Valle aprovechó para recorrer unos 60 kilómetros al noreste y visitar las ruinas de Persépolis. En un entorno espectacular, al pie de la montaña de la Misericordia Q y Ramat, se encuentran los restos de la ciudad establecida por Darío y, r. 522-486 a.c. como capital ceremonial del imperio persa aqueménida. En su centro había un complejo de magníficos palacios reales y salones con columnas encima de una enorme plataforma artificial de piedra.
Para los europeos educados, Persépolis era famosa por sus asociaciones con Alejandro Magno, quien, según el historiador griego Diodoro de Sicilia, ordenó que los palacios fueran incendiados hasta los cimientos durante una fiesta de borracheras en el año 330 a.C. Estos edificios se habían construido en gran parte con ladrillos que, tras el abandono del lugar, se habían desmoronado o habían sido robados para dejar solo un esqueleto de piedra de columnas, puertas y relieves. Della Valle no fue el primer europeo en visitar las ruinas. El fraile franciscano Odoric de Pordenone exploró Persépolis en 1320, al igual que el embajador veneciano Giosafat Barbaro en 1474, pero con la apertura de Persia bajo el mando de Shah Abbas, el sitio se convirtió en algo así como un lugar turístico con un goteo constante de turistas. Sin embargo, es Della Valle quien nos ha dejado la descripción más antigua que se conserva de una escritura formada por trazos en forma de cuña inscritos en muchos de los monumentos de piedra. En una carta enviada a un amigo en Venecia, dibujó, inexactamente, 5 de los signos, especulando, con precisión, que representaban una forma de escritura que debía leerse de izquierda a derecha. Fueron esas inscripciones las que más tarde resultarían fundamentales para descifrar la escritura y los idiomas que transmitía. Esta no sería la última vez que Della Valle vería una escritura en forma de cuña, y su próximo encuentro sería en el corazón de la antigua Sumeria. Continuando hacia el sur, la familia llegó al Golfo Pérsico, donde Maani, que estaba embarazada de varios meses, contrajo fiebre. Trágicamente, su hijo nació muerto y Maani murió poco después. Della Valle hizo embalsamar su cuerpo con cera de alcanfor para llevarlo de regreso a Roma para ser enterrado en la tumba familiar. Sin embargo, se le impidió viajar a la India porque las vías marítimas estaban bloqueadas por fuerzas persas que intentaban, con la ayuda de barcos ingleses, expulsar a los portugueses de la isla de Ormuz. La victoria de Shah Abbas significó la reapertura del Golfo Pérsico para los viajeros, y en 1623, con el ataúd de Maani cubierto con ropa en el fondo de un gran cofre de cuero, Della Valle zarpó hacia la costa occidental de la India. Ese año, el emperador safávida también derrotó a los otomanos en Mesopotamia, tomando el control de Bagdad y con él el acceso a los santuarios chiitas sagrados de Kazimain, Karbala y Najaf. Con el poder regional safávida en ascenso, Della Valle zarpó desde la India hasta el puerto de Basora, en el sur de Mesopotamia. Desde allí siguió el río Éufrates hacia el norte, hacia Alepo y el Mediterráneo. Sin embargo, como observador curioso, se detuvo en el camino para explorar sitios interesantes, incluidos los restos de una enorme estructura de ladrillo macizo en el desierto al oeste de la ciudad de Nasiriyah, el 19 de junio, 1625. Fui por la mañana para observar más atentamente las ruinas del antiguo edificio antes mencionado. Lo que había sido no lo podía entender, pero descubrí que estaba construido con muy buenos ladrillos, la mayoría de los cuales estaban estampados en el medio con ciertas letras desconocidas que parecían muy antiguas. Observé que habían sido cementadas en fábrica, no con cal, sino con betún o brea que, como dije, se genera en estos deserts, de ahí que los árabes llamen a la colina sobre la que están estas ruinas, Mukeijer, es decir, Pichi. Examinando nuevamente las dichas ruinas encontré en el suelo unos trozos de mármol negro, duro y fino, grabados con las mismas letras que los ladrillos, que me parecieron una especie de sello como el que usan los orientales en este lugar. Entre otras letras que descubrí en aquel poco tiempo, dos encontré en muchos lugares, una de las cuales era como una pirámide así jacente, y la otra parecía una estrella de 8 puntas en esta forma. Della Valle fue probablemente el primer europeo en visitar el sitio de Tel al-Muqayyar, el montículo de Brea, los restos de la antigua ciudad de Ur. La estructura de adobe que describe es todo lo que sobrevive de un vasto figurado torre de templo que una vez dominó el recinto sagrado en el corazón de la ciudad.
Como exploraremos más adelante con más detalle, el Zigurat de Ur se construyó alrededor del año 2100 a.C. Era habitual en esta época que un gran número de ladrillos secados al sol utilizados en los edificios de los templos fueran estampados con un sello de mano que contenía el nombre y los títulos del gobernante que había encargado la construcción, así como el nombre del dios a quien estaba dedicado. Los ladrillos del Zigurat de Ur estaban regularmente estampados con un breve texto en sumerio nombrando al rey Urnamma, c. 2112-2095 a.c. y al dios de la luna Nanna. La estrella de Deya Valle es muy evidente al comienzo de la inscripción, sumeriano Dingir, dios, mientras que la pirámide yacente está al final, sumeriano Du, construir. Deya Valle finalmente llegó a Roma en 1626 y allí escribió sobre sus aventuras. Aunque la colección de objetos que había reunido en sus viajes no se conserva, los viajeros europeos posteriores también recolectarían fragmentos de arcilla y piedra con inscripciones en forma de cuña y harían copias de inscripciones más largas. La escritura parece haber sido llamada por primera vez cuneiforme, del latín cuneus, cuña, por Thomas Ide, profesor de hebreo en la Universidad de Oxford, en 1700. Pero otros preferirían la escritura flecha o cuneática. Estos estudiosos comenzaron a abordar el desafío de su desciframiento. Las primeras copias exactas de algunas de las inscripciones de Persépolis fueron hechas por un aventurero danés, Carsten Niebuhr, en 1778. Reconoció que había tres tipos de escritura cuneiforme en el lugar, la más simple tenía unos 40 signos, mientras que las otras dos tenían muchos cientos. Se especuló que el primero podría ser un sistema alfabético, por lo que esta escritura se convirtió en el principal foco de interés y se tuvo cierto éxito en la identificación de valores fonéticos o alfabéticos. Quizás el descubrimiento más importante entre estos primeros esfuerzos lo realizó el maestro de escuela alemán Georg Grotefend, quien en 1802 notó un patrón recurrente en los signos. Debido a su familiaridad con las inscripciones persas no cuneiformes posteriores y al trabajar con el conocimiento proporcionado por los escritores griegos antiguos de que los reyes Darío y Jerjes, r. 486-465 a.c. tenían su capital en Persépolis, Grotefend dedujo correctamente que estos patrones probablemente decían Jerjes, gran rey, rey de reyes, hijo de Darío, rey de reyes y Darío, gran rey, rey de reyes, hijo de Histaspes. Pasarían varias décadas más antes de que estos textos persas pudieran leerse en detalle o, lo que es más inmediatamente relevante para nuestra historia, poder descifrar el código de las otras inscripciones cuneiformes con muchos más signos. Esto sería posible a lo largo de los siglos VI y VI mediante el aumento del contacto comercial, político y militar entre los imperios europeos, en particular los de Gran Bretaña y Francia, y los gobernantes y pueblos de Oriente Medio. Página 27.